Hola chicos, bienvenidos al aula 7. Vamos a empezar con lo que son los ejemplos de estructuras de control simple. Vamos a empezar primero con 3 ejercicios muy fáciles y sencillos que vamos a comenzar a explicar ahora mismo. El primer ejercicio. Se necesita un algoritmo que pida por pantalla el nombre de la persona y la edad e imprima el nombre solo si la persona es mayor de edad. En caso contrario, imprima un mensaje que diga no puede votar. Entonces, ¿qué son las cosas que debemos hacer? Primero, analizar el problema. Lo que nos dice es que debemos pedir tanto el nombre como la edad del usuario. Y solo vamos a imprimir su nombre si ese usuario es mayor de edad. En caso contrario, vamos a colocar no puede votar. Muy bien, es sencillo. Primero, algoritmo. El nombre del algoritmo se va a llamar votación. Luego comenzamos con la palabra reservada inicio. Luego declaramos las variables. El nombre, ¿qué tipo de variable es? Es una cadena o un string. En este caso lo colocamos así, cadena. Para separarlo de las otras variables, colocamos una coma. Colocamos la otra variable, que en este caso es edad, y el tipo de variable. En este caso es entero, no float, entero. Entonces ya tenemos una variable para edad y una variable para el nombre. Luego de ello vamos a colocar nuestra estructura común para solicitar ese dato que queremos. Mostrar el símbolo menor que, abrimos las comillas y mostramos el mensaje al usuario. Ingrese su nombre, por favor. 2 puntos, un espacio, como buena práctica. Cerramos las comillas y separamos esta estructura con el punto y coma. O cerramos esa petición con el punto y coma. Ahí ya nosotros le decimos al algoritmo que estamos terminando de hacer una estructura de petición. En este caso, luego de que hayamos dado ese mensaje al usuario, vamos a guardar ese dato que nos da el usuario con la palabra reservada leer. Luego colocamos 2 veces el símbolo de mayor que. Y posterior colocamos la variable que nos va a guardar ese dato. En este caso, declaramos nombre. Y cerramos nuestra estructura para guardar ese dato con el punto y coma. Muy bien. Luego mostramos otro mensaje para solicitar la edad del usuario. Luego que el usuario nos digite esa edad, nosotros lo vamos a guardar a través de la palabra reservada leer, símbolo mayor que y con nuestra variable, punto y coma. Así ya hemos hecho 2 cosas. Pedir 2 datos, uno de tipo cadena y otro de tipo entero. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Pues bien, vamos a colocar una condición. Y eso se hace con la estructura simple sí. ¿Por qué? Nosotros debemos cumplir con el problema que se nos planteó antes. Y es que si la persona o el usuario es mayor de edad, nosotros vamos a imprimir su nombre. Entonces, sí, abrimos paréntesis para mostrar una condición al algoritmo. Es decir, que si edad es mayor o igual a 18, entonces, punto y coma, mostramos al usuario su nombre. ¿Cómo se lo mostramos? Colocamos mostrar, símbolos menor que, abrimos ese mensaje con las comillas y colocamos su nombre es, 2 puntos, dejamos un espacio y cerramos comilla. Luego colocamos la coma y el nombre de la variable que lleva el dato del nombre del usuario. Suena redundante, pero bueno. Esta es esta variable. ¿Qué guarda esa variable? Ingrese su nombre, por favor. Sí, el nombre del usuario. Entonces, nosotros vamos a concatenar, es decir, vamos a unir este mensaje con el nombre para que nos aparezca su nombre es fulanito. Listo. Ahora, si no, es decir, si no pasa esto, si no se cumple esta condición, pues se va a mostrar un mensaje de no puede votar. ¿Por qué?
Porque si la persona no es mayor de edad o no tiene 18, ¿qué pasa? Pues esa persona es menor de edad y por tanto no puede votar. Eso es lo que nosotros estamos diciendo con esta estructura. Estamos controlando que el usuario pueda votar o no pueda votar. Luego vamos a cerrar este sí con fin sí y cerramos el algoritmo con el fin. Si aquí iniciamos con esta palabra reservada inicio, pues vamos a terminar con esta otra palabra reservada fin. Cerramos primero el fin sí de la estructura de control simple y luego cerramos el algoritmo. Y listo por acá. Así queda en Python. En Python también podemos colocar en comentarios el problema del algoritmo que se nos plantea. Luego colocamos aquí con otro comentario. Esto es un tipo de comentario y este es otro tipo de comentario. Tenemos las variables. Esas variables tienen asignado un dato que va a ser, por ejemplo, el nombre en este caso y la edad en este caso. Aquí se guarda una cadena. Recuerden que input guarda cadenas. Y edad, pues como input guarda cadenas, nosotros debemos envolver este input en un entero para que así esta cadena se transforme en un entero y tengamos un valor entero, tipo entero, en esta variable. Pues bien, luego comenzamos con el if y decimos si edad es mayor o igual a 18, pues vamos a imprimir, print en inglés significa imprimir, y colocamos esa función con sus correspondientes paréntesis, su nombre es, y colocamos aquí la variable que tiene el nombre del usuario. Y listo. De lo contrario, pues imprimimos no puede votar. Eso es todo. ¿No entendiste ese ejercicio? Aquí tenemos otro ejercicio. Realiza un algoritmo que permita leer de un registro el nombre de un empleado, salario básico por hora y el número de horas trabajadas. Vamos a calcular el salario neto teniendo en cuenta que si el número de horas trabajadas es mayor de 48 horas, esas horas adicionales se consideran horas extras y tienen un 35% de recargo. Muy bien. Imprima el nombre del empleado y el salario neto. Eso es lo que vamos a imprimir. El nombre del empleado y el salario neto. Ok. Fácil. Lo primero, decir el nombre del algoritmo. Sueldo, en este caso. Comenzamos el algoritmo con la palabra reservada inicio. Declaramos las variables. En este caso tenemos varias variables. Primero, el nombre, que es tipo cadena. Luego, estas abreviaciones, que las coloqué así para que no fuese tan largas esas variables. Y esto lo que significa es salario básico, horas trabajadas, horas extras y salario de horas extras con el salario neto. Y esto lo coloqué tipo real. Todas estas variables son tipo real. Muy bien, lo primero, mostrar los mensajes para hacer la petición de datos al usuario. En este caso vamos a pedir ingrese su nombre y nombre lo vamos a guardar en esta variable de nombre, tipo cadena, obviamente. Luego vamos a mostrar otro mensaje que va a ser ingrese su salario por hora. En este caso, por ejemplo, si el personaje o el usuario cobra 10 bolívares por cada hora, pues aquí se va a guardar 10. Muy bien. Luego vamos a mostrar un mensaje que indique al usuario que ingrese sus horas trabajadas. Es decir, si trabajó 50 horas, fino, aquí se va a guardar 50. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto, ¿verdad? Guardamos nombre, guardamos salario básico por hora y guardamos las horas trabajadas. Entonces, vamos a abrir estos cálculos con lo siguiente. Si colocamos entre paréntesis, recuerden, siempre que se abra una estructura de control de si, debe colocarse el paréntesis para dentro colocar nosotros la condición que queremos que se cumpla. En este caso, si horas trabajadas es mayor a 48 horas, ¿qué vamos a hacer? Pues se le debe aplicar un 35% a su salario básico.
o sí, a su salario básico. O sea, vamos a regresar aquí. El salario neto, teniendo en cuenta que si el número de horas trabajadas es mayor de 48 horas, esas horas adicionales se consideran horas extras y tienen un recargo del 35%. Es decir, al salario se le va a sumar un 35% de recargo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo horas extras. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? Pues bien, si las horas trabajadas son mayor a 48 horas, entonces el algoritmo va a hacer estos cálculos. Lo primero, vamos a guardar dentro de horas extras las horas trabajadas menos 48 horas. Por ejemplo, si trabajé 60 horas, a esas 60 horas les quito 48 horas. ¿Cuánto me queda? 12 horas. Entonces, esas 12 horas son las horas extras. Muy bien, pues bien. Esas horas extras se van a guardar en esta variable, que es horas extras. Luego que se haga ese cálculo, se va a hacer este otro cálculo, que es el salario por horas extras. Esto solamente va a recargar el 35% al salario básico. Es decir, si nosotros tenemos 400 bolívares, ¿verdad? En el salario básico. Por ejemplo, sí, yo cada hora cobro 400 bolívares. Muy bien. Entonces, esos 400 bolívares les vamos a multiplicar 0,35. ¿Qué son 0,35? 0,35. Pues ese es el porcentaje de 35% de ese salario básico. Es decir, el 35% de 400 bolívares en este caso. Y luego que nosotros sacamos ese 35% de 400, nosotros le vamos a sumar el salario básico. Y ya no va a ser 400, sino 400 más su 35%. 400 por 0,35 en su teléfono, en su calculadora, les va a dar 140, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí ya tenemos 140, que es el 35% de 400. Esos 140 se lo vamos a sumar al salario básico, que era 400. Entonces ya no va a cobrar 400, sino 540 de 140, que es el 35%. O sea, 140 va a ser el recargo que se le va a agregar a ese salario. Y eso se va a guardar en salario de horas extra o por horas extra. Luego el último, se me olvidó aquí el punto y coma. Vean lo importante que es esto. El último cálculo es el salario neto. El salario neto va a ser igual a, vamos a colocar estos cálculos dentro de paréntesis para que el algoritmo sepa que debe sacar primero esto y luego esto y después va a sumar los resultados. Entonces va a multiplicar salario básico por horas trabajadas más horas extras por salario por horas extras. Listo, ya los cálculos se han hecho. Esto solo si las horas trabajadas son mayores a 48 horas. Es decir, si hubo horas extras, se van a hacer estos cálculos. Si no, o sea, si no hizo horas extras, simplemente se va a calcular el salario neto. El salario neto es igual a salario básico por horas trabajadas. Si trabajó, qué sé yo, 15 horas, pues cobra, qué sé yo, 10 bolívares, pues va a cobrar 150. Ese es el salario neto. Luego vamos a terminar este sí con fin sí. Y cerramos. Bueno, y luego, se me olvidaba, vamos a imprimir su nombre es, nombre, y mostramos, sí, y se va a mostrar bastante ese mensaje, ¿verdad? Para que ustedes vean que yo también me equivoco, no pasa nada. Ok, luego que nosotros cerramos esta estructura de control, se va a mostrar el mensaje. Su nombre es, nombre, y salario neto va a ser el salario neto. Puede ser este o puede ser este. Todo depende si se cumple esta condición o si no. Porque de una u otra forma, el salario neto se va a calcular. Se va a calcular aquí con horas extras o aquí sin horas extras. Listo, así termina.
¿Qué pasa? ¿No entendiste esta parte del 35%? Ok, pues bien, vamos a explicártelo con manzanita. Supongamos que el usuario cobró 400 bolívares. Ese es su salario. Pero resulta que trabajó más de 48 horas. ¿Y qué pasa cuando trabaja más de 48 horas según el problema? Hay que recargarle el 35%. Pero ¿cómo sé yo cuál es el 35% de 400? Pues fácil. Multiplicamos 400 por 0,35, que es lo mismo a que digamos 400 por 35 entre 100. Busca tu calculadora. Divide 35 entre 100. ¿Cuánto te da? 0,35. ¿Sorpresa? No, ¿verdad? Esto es lo mismo a decir esto. Esto es para hacerlo más fácil. 400 por 0,35 obtenemos 140. 35% de 400 es 140. Pero no nos están diciendo que queremos el 35% de 400. Nos están diciendo que debemos recargarle el 35% al salario. ¿Cómo hago para recargar 140 a 400? 140 porque ese es el 35% de 400. Simplemente sumo 400 más 140, son 540. Ese es el sueldo que debe cobrar porque hizo horas extras, es decir, hizo más de 48 horas. Todo eso, más nada. Simple. ¿No entendiste? Repite el video en este punto. Luego pasa a este otro punto. Y listo. Bueno, aquí en Python pueden colocar esta estructura, tal como se los coloqué aquí. Y pueden sacar o programar su algoritmo fácil y sencillo de lo que es el sueldo. Ejercicio 3. Se necesita un algoritmo que permite ingresar por teclado nombre, edad, sexo. Pero aquí hay una cuestión. 1 para hombres, 2 para casados, 3 para otros estados. De cualquier persona. E imprima el nombre de la persona solo si la persona es hombre, soltero, mayor de edad. Muy bien. Lo primero, iniciamos el algoritmo con el nombre. En este caso se va a llamar estado civil. Luego colocamos la palabra reservada, inicio. Posterior a ello, las variables. Declaramos las variables. El nombre, que es tipo cadena, sexo, edad y estado civil. El estado civil lo abrevié de esta forma. Y esto va a ser de tipo entero. ¿Entero por qué? Estado civil tiene un menú de opciones. Si ustedes ven aquí, escríbase estado civil. 1 para soltero, 2 para casado y 3 para otros estados. Lo coloqué así, o se coloca así, para que el usuario solamente digite 1, 2 o 3. Y de esa forma nosotros aquí lo podemos declarar como tipo entero. Lo mismo sucede con sexo. Si vemos aquí, escriba su sexo, 1 para hombres, 2 para mujer. Entonces esta variable me va a guardar 1 o 2, nada más. Eso se hace para hacer el algoritmo más fácil. Eso, para hacerlo más fácil. Muy bien. Luego que pedimos nombre, sexo y estado civil, ¿qué viene? Sí, la estructura de control. ¿Qué debemos controlar? Primero, que el usuario no se haga el chistoso y nos coloque otro número que no sea 1 o 2. Y aquí, que tampoco se haga el chistoso y nos arruine el algoritmo colocando otras opciones que no es ni 1, ni 2, ni 3. Muy bien. ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso? Pues lo primero que debemos hacer es abrir la estructura con sí. Luego colocamos entre paréntesis la primera condición, porque aquí vamos a condicionar todas las variables de una vez. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, la primera condición, si sexo es menor que 1 o sexo es mayor a 2, esa es la primera condición. Esta, si es menor a 1 o mayor a 2, error en datos ingresados. O
abrimos otros paréntesis y colocamos la segunda condición. Ese estado civil es menor a 1 o estado civil es mayor a 3, cerramos paréntesis, error en datos ingresados. ¿Por qué yo aquí no coloco igual? Porque yo necesito que ingrese 3. Si yo coloco así, solamente el mayor que, entonces ahí me va a saltar el 3. Igual aquí me salta el 2 y me salta el 1. Por tanto, solamente puede ingresar o 1 o 2. Luego vamos a colocar otra condición. O edad es menor a 1. ¿Quién tiene menor a 1 año? Nadie, ¿verdad? Pues bien, se coloca edad es menor a 1, entonces muéstrame un mensaje que le diga al usuario error en datos ingresados. ¿Por qué estas condiciones? Porque a veces pasan errores, los usuarios se equivocan o por hacerse el chistoso y querer probar el sistema, se ingresan datos que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos solicitando. Por tanto, se debe validar el algoritmo. De esta forma nosotros podemos controlar que se cumpla lo que nosotros queremos. Muy bien, sigamos. Si no se cumple esto, es decir, si la persona cumplió a cabalidad lo que nosotros le pedimos, entonces se va a evaluar si sexo es igual a 1 y estado civil es igual a 1, ¿qué era 1 en sexo? Hombre. ¿Qué era 1 en estado civil? Soltero. ¿Qué nos dice el algoritmo? Que si es hombre, soltero, mayor de edad, entonces, y edad es mayor o igual a 18, ven que aquí sí coloco igual, porque si yo coloco mayor de 18 me está saltando el 18 y nosotros cuando tenemos 18, pues tenemos 18. Es decir, que cuando tenemos 18 sí se va a cumplir la función, o sea, se va a cumplir esta condición. Por tanto, aquí ya estamos validando todas las opciones de una vez. Es necesario evaluarlas todas de una vez con el AND, porque si evaluamos con OR, entonces solamente se va a cumplir una condición, pero resulta que aquí no se cumplió y se ejecutó el algoritmo. No puede pasar eso. Debe cumplirse todas las condiciones para que pueda imprimirse el nombre. Luego de que se haya imprimido el nombre, pues vamos a cerrar este sí con fin sí, cerramos este otro sí con fin sí y este inicio con fin. Si ustedes ven la flechita, fin sí con este sí y fin con este inicio. Y así pasamos al algoritmo, pero en Python. Es lo mismito. Asignamos los datos a cada variable, validamos con el if si sexo es menor a 1 o sexo es mayor a 2 o estado civil es menor a 1 o estado civil es mayor a 3 o edad es menor a 1, entonces se debe imprimir datos erróneos. De lo contrario, si sexo es igual a 1 y estado civil es igual a 1 y edad es mayor o igual a 18, pues se imprime el nombre del usuario. Muy bien, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que no hayan sido muchas las bromas y que no le haya caído mal y que hayan entendido. Cualquier cosita, déjenmelo en los comentarios. Si no entendieron la parte del porcentaje, déjenlo en los comentarios y voy a buscar otra forma de explicárselo. Y pues nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.